Buen día, compañeros. Presenta el equipo 3 en la materia de bioquímica metabólica de la carrera químico farmacéutico biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas. El equipo lo conforman los integrantes que se muestran en esta primera diapositiva. Comenzamos. La enfermedad de Alzheimer. Para comenzar, estaremos hablando sobre algunas generalidades y factores de riesgo, así como también factores de prevención de dicha enfermedad. No obstante, también estaremos hablando sobre algunas vías metabólicas que se producen en el cuerpo a raíz de esta enfermedad. Teniendo en cuenta que solo algunas enfermedades son tan altamente destructivas como la del Alzheimer, ya que esta es una patología degenerativa del sistema nervioso que afecta a determinadas partes del cerebro y suele describirse como una demencia caracterizada por la aparición y degeneración neurofibrilar y placas sensibles que comienzan con un deterioro cognitivo y funcional, al que se le suman alteraciones de carácter psicológico y de conducta. La primera parte del cerebro que es dañada es la corteza entorrinal. Posteriormente, a medida que aumenta el número de lesiones en la corteza entorrinal, se afecta el hipocampo y zonas límbicas. Por último, se afecta la neocorteza. La enfermedad del Alzheimer consiste en el desarrollo de una demencia progresiva y con afectación preferente de la memoria episódica y de otras funciones superiores, con cambios conductuales que dificultan la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria y su inserción social. El síntoma cognitivo inicial en la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria episódica tanto visual como verbal. Cuando la evolución es típica, a medida que la enfermedad se extiende a otras áreas, aparece progresivamente un déficit en otras funciones cognitivas. Con frecuencia, se afecta también precozmente las funciones ejecutivas. Después aparece la anomia y alteraciones de otros aspectos del lenguaje y la memoria semántica. Seguidamente, aparece la apraxia constructiva e idiomotora al aplicar las áreas occipitotemporales y occipitoparietales, y se agrava la disfunción frontal. Desde el punto de vista de las actividades de la vida diaria, en primer lugar, hay una disminución de las actividades laborales y sociales, seguido de las alteraciones de las actividades instrumentales como lo son manejo de objetos domésticos, dinero, la cocina o incluso el cuidado del hogar. Posteriormente, hay una alteración gradual de las actividades básicas de la vida diaria, como podrían ser higiene, vestido y alimentación. El paciente acaba evolucionando a un estado vegetativo y fallece por una enfermedad intercurrente. Dentro de los factores de riesgos más estudiados con relación a la enfermedad de Alzheimer son los siguientes. Tensión arterial. La hipertensión arterial elevada en la edad media, que es más o menos entre los 40 y 60 años, incrementa el riesgo de padecer demencia y Alzheimer. También el diabetes, la displemia, síntomas depresivos y traumatismo cardioencefálicos. Estudios retrospectivos sugirieron que sujetos con historial de traumatismo cardioencefálico tuvieron un mayor riesgo de padecer demencia que aquellos que no sufrieron alguno de estos. También dentro de los factores de riesgo se encuentra el tabaquismo, estrés psicológico crónico. Este incrementa el riesgo de padecer Alzheimer, ya que puede alterar la morfología cerebral y como resultado ejercer un efecto perjudicial en la función cerebral, incluida la memoria. El síndrome metabólico exige una correlación positiva entre el síndrome y la presencia de disfunción cognitiva. También se encuentra el peso corporal y enfermedades cardiovasculares, como lo son infartos hemorrágicos, infartos corticales isquémicos, vasculopatías y cambios en la sustancia blanca incrementan el riesgo de demencia y enfermedades de Alzheimer.
Factores genéticos. Enfermedad de Alzheimer de indicio precoz. Existen 3 genes que se ven implicados, los cuales se transmiten de una manera autónoma y dominante. Esto se debe a que están presentes en un 85% y estas son las responsables del inicio de esta enfermedad, que es hereditaria. Los genes responsables son: el número 1 es el gen de la presenilina 2, la cual se encuentra en el cromosoma número 1. El segundo es el gen que se encarga de codificar a la proteína precursora del péptido beta amiloide y que se encuentra en el cromosoma número 21. Y por último, pero no menos importante, está el gen de la presenilina 2, encontrándose en el cromosoma 14. Enfermedad de Alzheimer de indicio tardío. Los genes que se mencionan en este indicio no suelen ser cruciales, pero sí dan cierta facilidad al individuo de contraer la enfermedad. Los genes responsables de esto son: el primero es el gen que codifica la poliproteína E, específicamente el alelo que está en el cromosoma 19. El segundo es el gen encargado de codificar la poliproteína J, localizada en el cromosoma 8. Y el tercero es el que codifica el sortilin related del receptor 1, que se encuentra en el cromosoma 11. Otro tipo de variable sociodemográfica es la edad y el género, pero más riesgoso es la edad, la cual es el principal factor, ya que el género femenino tiene más probabilidades de presencia de Alzheimer que en el masculino. Factores protectores. Los más estudiados son dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados y antioxidantes. Varios estudios muestran que el consumo de este tipo de dieta reduce el riesgo de demencia y de la enfermedad del Alzheimer. Otra dieta importante es la dieta mediterránea, que se caracteriza por una alta ingesta de verduras, hortalizas y pescado, y además de una ingesta moderada de vino y pobre en carnes rojas y aves de corral. Varios estudios demostraron que la ingesta de este tipo de dieta reduce la incidencia del Alzheimer. El consumo de alcohol de ligero a moderado está asociado a una reducción del riesgo de demencia y de la enfermedad del Alzheimer. Un ácido muy importante es el ácido docosahexaenoico, que es un ácido graso omega 3 que se encuentra en el pescado. En ensayos clínicos prospectivos se sugiere que suplementos de ese ácido tienen un efecto beneficioso en la función cognitiva de personas portadoras de la ELO-APOE y en las primeras etapas del Alzheimer. La educación y ocupación profesional previa es muy importante, ya que las personas con mayor nivel educativo y en actividad laboral previa con alta demanda intelectual manifiestan los primeros síntomas de la enfermedad y más tarde tienen una evolución de la enfermedad más lenta que aquellos que tienen un bajo nivel educativo y actividad laboral previa con baja demanda intelectual. Un estilo de vida activo en el que el sujeto realice actividades de ocio, actividades intelectuales y esté integrado socialmente en la vejez protege contra la demencia y la enfermedad del Alzheimer. La actividad física es muy importante, ya que en estudios afirman que la realización de actividad física en la mediana edad se asocia a un menor riesgo de la demencia y de la enfermedad del Alzheimer en el futuro, y que reduce el riesgo o retrasa la aparición de la demencia, especialmente entre individuos genéticamente susceptibles. Patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad se afecta e inicia en la estructura medial del lóbulo temporal y después a las áreas de asociación cortical. Se cree en 2 hipótesis que intentan explicar la fisiopatología de la misma. La amiloidogénica propone que existe un desequilibrio entre la producción y la eliminación de péptido beta amiloide y que su acumulación daría como inicio una cascada que termina con la pérdida neuronal. La segunda es que la proteína tau fosforilada es la cual interviene en la fisiopatogenia. Ambas teorías proponen que se induce en una cascada neurotóxica y a cambios citoesqueléticos que terminan provocando la disfunción neuronal y en su muerte. Fase preclínica. Esta puede llevar años o hasta décadas. Es la fase que hace que el cerebro sobreproduzca beta amiloide a niveles críticos, que provocan la cascada amiloide.
Después de esto se inicia la distrofia neuronal, ya que de ahí aparecen los primeros síntomas de deterioro cognitivo. Después se pasa a la fase denominada deterioro cognitivo leve. Esta engloba personas con sintomatología producida por el envejecimiento normal, hasta pacientes en los cuales la causa es neurodegenerativa. Y por último, cuando existe un acúmulo de los hallazgos de Alzheimer, como lo son las placas neuríticas y los ovillos neurofibriales, y por esto es el declive funcional tan intenso y progresivo. Diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de síntomas de demencia, seguida de la demencia vascular y una miríada de otras patologías neurodegenerativas. A pesar de que más de un siglo de avances en la investigación y de técnicas modernas de imágenes cerebrales, sigue siendo difícil diferenciar la enfermedad del Alzheimer de las numerosas otras neuropatologías que causan demencia. Además, la superposición de los síntomas de las enfermedades neuropatológicas y el inicio insidioso de la enfermedad del Alzheimer hace casi imposible la diferenciación clínica temprana y precisa y el diagnóstico. De acuerdo con los últimos criterios de diagnóstico, el inicio clínico de la enfermedad del Alzheimer se puede dividir en 3 grandes periodos. La primera es la preclínica, la segunda es el deterioro cognitivo leve y el tercero es la demencia de la enfermedad del Alzheimer. El tiempo transcurrido durante estos diferentes periodos de la enfermedad es de orden de décadas. El diagnóstico de demencia y de la enfermedad del Alzheimer se ha basado hasta el momento en criterios clínicos. Los criterios actuales más utilizados para el diagnóstico de demencia son los de DSM-4 y los de ICD-10. El DSM-4 establece que el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer sea de existir un deterioro de memoria y de que al menos una función cognitiva, ya sea afasia, apraxia, agnosia o disfunción ejecutiva. Además, este deterioro debe ser gradual, progresivo y de intensidad suficiente como para producir interferencia funcional. Según estos criterios, el diagnóstico definitivo requiere la confirmación histopatológica, mientras que el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer probable puede realizarse si existe una demencia de inicio insidioso y progresivo, en ausencia de otras enfermedades sistemáticas o cerebrales que puedan explicar el proceso cognitivo. Dado que en la práctica clínica no suele realizarse biopsia para confirmar el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer, ambas propuestas suponen un diagnóstico de probabilidad y estrictamente clínico, de modo que el diagnóstico final de la enfermedad del Alzheimer solo podría realizarse una vez se ha alcanzado el umbral de demencia y se ha excluido otras posibles causas. Estos criterios diagnósticos suponen una limitación para realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad del Alzheimer, ya que en cuanto los pacientes los cumplen ya presentan un déficit cognitivo relevante con dificultades en la ejecución de las actividades de la vida diaria, es decir, que ya han desarrollado demencia. En un reciente estudio de nuestro país, en el que se analizaba el estadio evolutivo de los pacientes con la enfermedad del Alzheimer, cuando acudían a la consulta especializada, concluía que la mayor parte de los pacientes son diagnosticados en un nivel evolutivo moderado. Así, el diagnóstico precoz se ha convertido en uno de los principales focos de investigación, con el objetivo de poder realizar ensayos clínicos con fármacos que modifiquen la evolución de la enfermedad, basándose en la hipótesis de que se producirían beneficios clínicos relevantes si el tratamiento se inicia lo antes posible, cuando todavía no haya afectación funcional o sea mínima. Síntomas cognitivos. Los síntomas cognitivos de la enfermedad del Alzheimer se superponen con las manifestaciones del envejecimiento cerebral. Su curso es progresivo y de gran heterogeneidad y tienen un notable impacto en la capacidad funcional del paciente.
La característica más relevante de la enfermedad del Alzheimer es el declive progresivo del funcionamiento de la memoria episódica, aunque también son precoces los déficits de atención, funciones ejecutivas y de lenguaje. El déficit de memoria episódica anterograda es el síntoma más prevalente de los estados iniciales de la enfermedad del Alzheimer y se debe a una intensa y precoz alteración del lóbulo temporal medial. Se caracteriza por un declive en la habilidad para aprender y retener nueva información, tanto verbal como no verbal. El paciente ya no recuerda la nueva información debido a un fallo del almacenamiento o consolidación, y su rendimiento no mejora al facilitar pistas y son frecuentes las confabulaciones y las intromisiones. Conforme progresa la enfermedad, aparece un déficit de memoria episódica retrógrada con un patrón de degradación temporal, de manera que las memorias más remotas tardan en verse afectadas. También se ve afectada la memoria de trabajo, concretamente el sistema ejecutivo central y la agenda visoespacial. El deterioro en la agenda visoespacial dificulta la codificación y retención de la información visual. Por este déficit, los pacientes con enfermedad del Alzheimer leve muestran mayor dispraxia construccional y una escasa capacidad de memoria visual. Al progresar la enfermedad, también se altera la información semántica y en cuanto a la memoria procedimental, esta se relaciona preservada hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Debido a la amnesia, el paciente tiende a repetir las mismas preguntas o a volver a contar una misma información, olvida hechos recientes relevantes, pierde objetos como las llaves, el dinero, la cartera, no recuerda el nombre de las personas, incumple citas y olvida datos relevantes. Las alteraciones del lenguaje de la enfermedad del Alzheimer son variables y no se ajustan a ninguno de los patrones que definen las clásicas afasias de origen vascular. El lenguaje espontáneo se caracteriza por la presencia de numerosas pausas debido a la dificultad para encontrar palabras, es decir, anomia con presencia de paráfrasis semánticas debido a una alteración de la memoria semántica. La repetición puede verse alterada en oraciones complejas y los errores fonéticos son infrecuentes. La estructura gramatical, la articulación, la prosodia están conservadas hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Al progresar la enfermedad, el lenguaje espontáneo se vuelve repetitivo, la estructura de la oración es muy simple. En cuanto a la lectura y la escritura, también están conservadas en los primeros estadios, aunque puede no comprender bien la lectura si son complejas. Su deterioro suele surgir el patrón del deterioro del lenguaje oral, pero puede verse acelerado por la presencia de una apraxia o alteraciones visoespaciales. La lectura automática en voz alta está preservada hasta etapas avanzadas de la enfermedad del Alzheimer. Las alteraciones de las funciones ejecutivas se deben a una afectación frontal y merma la capacidad de resolver problemas. La capacidad de juicio disminuye la atención dividida, provoca apatía e interfiere con la capacidad funcional de los primeros momentos de la enfermedad. Las apraxias pueden aparecer desde el inicio del proceso, como una dificultad para la alimentación de gestos o en la copia de dibujos sencillos. Los más frecuentes son las construccionales, las idiomotoras, las idiotorias y de vestir. En cuanto a las agnosias, las alteraciones visoespaciales son las primeras manifestaciones en aparecer y se correlacionan con la desorientación espacial. Conforme progresa la enfermedad, el paciente puede presentar una agnosia visual de objetos, prosopagnosia, agnosia topográfica y anosognosia. Deterioro funcional. El deterioro cognitivo y las alteraciones psiquiátricas y conductuales son las responsables del deterioro funcional. El paciente va perdiendo la capacidad para ejecutar las actividades de la vida diaria y se vuelve dependiente de su entorno y de otras personas que le cuidan o supervisan. La progresión del declive de la
discapacidad funcional suele surgir un patrón jerárquico. Primero se ven afectadas las actividades psicosociales avanzadas, como son el trabajo, actividades de ocio, actividades financieras, y posteriormente la ejecución de actividades instrumentales complejas, como las compras, preparación de las comidas, manejos del teléfono. Después comienzan a afectarse las actividades básicas de autocuidado, como es el baño, el vestido, aseo personal, y finalmente en los estados más avanzados que afectan las actividades de la vida cotidiana, básicas como el control de esfínteres y deambulación. Mecanismos bioquímicos de la enfermedad Alzheimer. Cascada amiloide. Son placas seniles con depósitos extracelulares compuestos por neuritas distróficas y degeneradas, microglia y astrocitos reactivos, pero principalmente por el péptido beta amiloide, que es un producto derivado del catabolismo de la proteína precursora del amiloide. De estas se distinguen tres tipos. Placas difusas. Esta se trata de depósitos de amiloide no fibrilar que no alteran el neurópilo ni inducen una respuesta glial, por lo que no suelen acarrear un deterioro cognitivo. Placas compactas o neuríticas. Son de naturaleza tóxica y específica del Alzheimer. Estas tienen placas neuríticas, astrocitos y microglia activada. Placas amiloideas. Cuentan con un centro más o menos denso. Estas placas están formadas fundamentalmente por un péptido de 40 a 42 aminoácidos, el cual se denomina péptido beta amiloide. El desequilibrio entre la formación y la eliminación de beta amiloide y su posterior acumulación es el desencadenante de una serie de eventos negativos, como sería la disfunción sináptica, la inflamación glial, la hiperfosforilación y la agregación de proteína T en ovillos, lo que desemboca en la muerte neuronal. En esta tabla se explica cómo el defecto de eliminación o el exceso de producción de beta amiloide puede llegar a generar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, empieza con el defecto de eliminación o un exceso de producción de beta amiloide, para luego la acumulación de este en el sistema límbico y la corteza asociativa genera efectos tóxicos sutiles. Después, los depósitos de oligómeros de beta amiloide en las placas seniles y la activación de astrocitos y micrología que generan la respuesta inflamatoria. Después de esto, la alteración de la homeostasis y del ciclo neuronal generan el estrés oxidativo, lo que genera después un desequilibrio en la actividad sinasa fosfatasa. Seguido de esto, la hiperfosforilación anormal de proteína T desemboca los ovillos neurofibrilares. Después de esto, la disfunción sináptica y neuronal, la pérdida neuronal selectiva y déficit de neurotransmisores dan como resultado la enfermedad de Alzheimer. A lo largo de esta vía hay numerosas enzimas, como la neprisilina, la enzima degradadora de insulina, la plasmina, que es la enzima convertidora de angiotensina, y la catepsina. Proteína T. Los ovillos neurofibrilares se diferencian de las placas seniles en que se trata de depósitos intracelulares compuestos de la proteína asociada a microtúbulos T, anormalmente plegada e hiperfosforilada. En la enfermedad de Alzheimer, esta proteína T se agrega formando filamentos helicoidales pareados y adoptando una conformación de láminas. En estas imágenes se nos dice que las placas y los ovillos son dos características neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer. Se nos dice que las placas son extracelulares y los ovillos intracelulares. Bueno, las placas se encuentran en el espacio extracelular
y se componen de agregados de proteína amiloide beta, mientras que los ovillos se producen dentro de la célula a medida que la enfermedad favorece el depósito de largos filamentos de la proteína tau. Acciones tóxicas del péptido beta amiloide y la proteína T. Los mecanismos a través de los cuales se producen los daños neurológicos en los pacientes afectados de enfermedad de Alzheimer son los siguientes: transporte axonal y disfunción sináptica. La pérdida de sinapsis es la mejor correlación neuropatológica del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Esta pérdida ocurre desde la fase de deterioro cognitivo leve, en áreas de la corteza asociativa temporal y frontal, así como en regiones del hipocampo, como la capa molecular del giro dentado, aunque paralelamente se da un crecimiento compensatorio del resto de sinapsis. Cuando la enfermedad de Alzheimer es leve, existe una reducción de hasta un 25% de la proteína sinaptofisina en las vesículas presinápticas. Así, los oligómeros de beta-amiloides son sinaptotóxicos, ya que estos pueden inhibir la potenciación a largo plazo en el hipocampo, LTP, así como facilitar la depresión a largo plazo, LTD. Luego tenemos la disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. El péptido beta-amiloide es un potente tóxico mitocondrial, capaz de inhibir una gran cantidad de enzimas mitocondriales, entre las que es particularmente importante la del citocromo C oxidasa. En consecuencia de esto, el transporte de electrones, la producción de ATP, el consumo de oxígeno y el potencial de membrana mitocondrial se ven altamente deteriorados. Otros sustratos a los que se une la beta-amiloide son el alcohol deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, evidenciándose también altos niveles de daño oxidativo en el ADN mitocondrial que permite la acumulación gradual de mutaciones en este mismo. Luego está la inflamación. El papel de la inflamación glial en la enfermedad de Alzheimer es controvertido porque sus efectos se consideran duales, beneficiosos en sus etapas iniciales, pero malos en última instancia. En la enfermedad de Alzheimer, los astrocitos reactivos y la microglobulina activada tienden a agruparse alrededor de las placas amiloides compactas, fagocitando y degradando el péptido beta-amiloide. Pero no obstante, y pese a que la carga amiloide permanece relativamente estable desde el inicio, el número de estas células continúa incrementándose según progresa la enfermedad. Luego, y por último, está la alteración de la homeostasis del calcio neuronal. La desregulación de la homeostasis de calcio es un factor común a varios trastornos neurodegenerativos. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas localizadas en la proximidad de las placas amiloides presentan unos niveles de calcio citosólico elevado, lo que estimula la agregación de beta-amiloide y la amiloidogénesis.